Bueno, empezaremos, jóvenes. ¿Dónde estoy? Vamos a continuar donde estábamos ayer. Un ratito, espérenme. Tengo que hacer compartir. Me avisan, por favor, si se ve bien o no. Buen día, Doc. Sí se ve. Sí, muy bien. Ayer quedamos en esto, ¿verdad? Si no me acuerdo. En esta parte quedamos, efectivamente. Bueno, vamos a retomar un poquito aquí. Estábamos en el mecanismo de la acomodación. Estamos viendo justo la función del cristalino y del iris, ¿verdad? Y vimos la profundidad de campo también, la profundidad de foco, el mecanismo de acomodación. Bueno, para retomar simplemente, vamos a ver así. Acá arriba tiene un esquemita de cómo es el sistema de lentes, córnea y más abajo el cristalino que está suspendido a todo alrededor, ¿no? Esto es un plano nomás, pero todo alrededor es un círculo, digamos. Tiene los ligamentos suspensorios. Entonces, si eso estira, el cristalino... Al estirarse los ligamentos suspensorios, el cristalino se estira, la curvatura disminuye, se hace más recto, y al hacerse más recto, el lente disminuye su poder de refracción. Y al contrario, ¿no? Cuando se relajan, la curvatura aumenta. Entonces, el estirarse o relajarse del cristalino depende de estas fibras ciliares que al contraerse aumentan la curvatura. Cuando se contraen estos músculos, estos ligamentos más bien se relajan, como que disminuirían, digamos, el diámetro de aquí hasta aquí, se relajan y aumenta la curvatura. Cuando el músculo se relaja, por por la estructura misma del ojo, el cristalino se estira más y pierde su curvatura, se hace más recto. Entonces, por ejemplo, cuando estamos viendo a lo lejos, más allá de 6 metros, ese es el límite más o menos, cuando vemos más allá de 6 metros, un objeto que esté más allá de 6 metros, o viendo si quiere a 100 metros, ¿no? Así a muy lejos, cualquier distancia lejos, el cristalino está en reposo, no hacemos ningún esfuerzo, ustedes pueden estar conscientes de eso, ¿no? Vean ahorita lejos, van a ver que no hace ningún esfuerzo su cristalino y ese es el estado, digamos, natural.
Cuando quieren ver un objeto más cercano, acerquen su vista, un lápiz o algo aquí delante de ustedes, recién su cristalino va a tener que adaptar, justamente eso se llama la acomodación, adaptar su lente para que se enfoque exactamente sobre la retina. ¿Por qué? Porque como hemos visto el lunes, cuando la luz viene de una fuente puntual, la, la curvatura determina mucho para que la proyección de la imagen se haga más cerca o más lejos. En este caso, tiene que estar siempre sobre la retina. Entonces, si está muy cerca el objeto, la proyección de imagen va a estar más cerca porque va a ser más o detrás más bien de la retina. Entonces, necesitamos que se aumente la curvatura para que la imagen se proyecte un poquito más adelante y quede exactamente en la retina. Y obviamente dependiendo de eso, no es tan a voluntad, automáticamente como reflejo, siempre se va, digamos, se va a disparar el reflejo para que quede así en la, en la proyección sobre la retina. ¿Ok? Bien. Luego el otro proceso es el del iris. El iris es el diafragma en sí, ¿no? Que también tiene fibras. Tengo aquí el músculo, son los. En medio, bueno, el iris, esta forma que estaba formada por ligamentos suspensorios ahí. No, pero este el músculo, ¿dónde está? No sé si es del iris. Perdón. No. Bueno, el iris también tiene su músculo, pero es un músculo circular, ¿no? Bueno, igual para el cristalino, solo que este es el iris del diafragma, ¿no? Y lo que queda en medio, que es libre, queda lo que llamamos la pupila. Entonces, esa pupila aumenta y disminuye según necesitamos más luz o menos luz. En la noche, esos músculos ciliares se contraen, entonces se abre la pupila, se produce el fenómeno que conocemos como midriasis. Y cuando estamos en el día, mientras más luz haya, el músculo circular que tiene el iris se cierra y eso se llama la miosis. Depende de la cantidad de luz que necesitemos. Es un sistema de reflejo que vamos a ver también después, más adelantito. Bien, eso tiene el efecto de generar lo que se llama la profundidad de foco, ¿no? Entonces, cuando hay menor apertura pupilar, o sea, cuando estamos en miosis, la profundidad de foco es mayor. Y la profundidad de foco, les decía, es todo un rango en el que se puede proyectar bien la imagen y se puede ver bien. Cuando se produce la midriasis, cuando se abre el foco, como ustedes ven aquí, haciendo el seguimiento de la fuente de luz y cómo se proyecta, vamos a tener que la imagen debe proyectarse exactamente en el punto aquí, ¿no? O sea, un punto donde los rayos están, bueno, se han refractado después del lente y se están proyectando hacia la retina, ¿no? Como ven ustedes aquí, como es un punto, o sea, la fuente es puntual, viene aquí, se refracta, y del otro extremo se refracta. Entonces, esta parte donde se entrecruzan los dos, la luz que viene de las dos fuentes puntuales, ese es el punto específico donde se refleja, donde se proyecta la imagen. Entonces aquí tiene que ser exacto, ¿no?
ahí es donde vemos, todos con los ojos más abiertos, no más abiertos, pero con la pupila más abierta, la visión es, la profundidad de foco es, sí, es menor y proyecta exactamente un punto. Cuando la pupila está más cerrada, por esta, por esta razón, porque no deja entrar mucha luz, entonces la proyección del foco, de la luz que viene de la fuente puntual es mayor. O sea, tenemos un mayor rango aquí. Necesito, ¿no? A ver, es más delgado, nos da más chance. ¿Ok? Eso es lo que se llama la profundidad de foco y es parte del mecanismo de acomodación. Entonces, cada que estamos viendo fuera, siempre los dos mecanismos trabajan en conjunto, ¿no? La cantidad de luz, si estamos al sol, un minutito, hay que esperar un poquito para que se cierre la pupila y podamos ver mejor. Si estamos en oscuridad, igual necesitamos que se abra la pupila para que podamos ver mejor, sobre todo en ese caso, y junto con la acomodación, ¿no? Uno proyecta exactamente y el otro con la profundidad de foco va a determinar la luz necesaria para que siempre esté la imagen proyectada sobre la retina, entonces siempre tenemos que estar viendo bien. ¿Ok? Creo que se entiende bien. Luego tenemos lo que viene, la estructura. Bueno, aquí es un rememoranza, digamos, de lo que hemos dicho, de la estructura del ojo. Tenemos aquí bueno, de lo que estamos hablando, ¿no? La pupila. Esta es justamente la pupila. Este es el iris, el diafragma, ¿no? Este es un corte transversal, ¿no? El frío. Luego está el cristalino con la curvatura, con los ligamentos suspensorios aquí. Luego tenemos una cámara que se llama la cámara posterior, donde está el humor vítreo. Luego tenemos la retina. Y en el fondo, aquí en una pequeña superficie, la fóvea, ¿no? Esto es para ver simplemente los ejes. El eje visual, que es justo a la mitad, justo cae sobre la fóvea, es la línea azul, ¿no? Y el eje óptico, que vendría a ser el del lente. Entonces, la fóvea no coincide exactamente, sino más bien coincide, está a un lado, a un poquito a un lado. Bueno, esta es la estructura. Es importante que la tengan en mente eso para que veamos después. Ahí, bueno, una cosa importante aquí. De toda la retina, aquí están los conos y bastones. Van a ir a formar después las fibras que vamos a ver en la estructura de la retina. Van a ir a formar el nervio óptico y junto con el nervio óptico pasan los vasos, ¿no? La arteria y la vena, que todo eso van a ser el paquete. Y esta parte, por donde entran el nervio óptico, la arteria y la vena, se llaman, es el punto ciego, ¿no? Ahorita vamos a ver para qué es el ciego exactamente. La cámara anterior y posterior. La cámara anterior es parte del lente. La posterior tiene su efecto refractario. No es exactamente un lente, pero tiene, porque es otro medio, ¿no? Entonces, al pasar la luz de ahí, del cristalino hacia la cámara posterior, donde es el humor vitro, también cambia la velocidad de la luz. Por tanto, se comporta también como un lente, pero no es exactamente un lente. Ok, entonces vamos a ver un poco la cámara anterior y la posterior. La anterior es como han visto ahorita, esta partecita, la cámara anterior, que está delante de la pupila y delante del cristalino, todo esto es un pequeño espacio delante
cristalino que está lleno de un líquido, ¿no? Un líquido totalmente transparente que constantemente está recambiando. Bueno, tienen ahí esa cámara anterior vendría a ser esta aquí, ¿no? Toda esta parte es un líquido que se recambia y el líquido está formado por, más bien, hay un pequeño órgano que forma, que es, bueno, aquí no está. ¿Dónde está? El cuerpo ciliar, exactamente aquí. Eso es, esto es una ampliación de todo lo que estabas viendo. A ver. Perdón. Estos puntitos, que sean aquí como puntitos, estos son el lugar donde se forman el líquido. ¿Ok? A ver, para ir viendo bien todo lo que tenemos el ojo aquí. Tenemos aquí la esclera, luego viene la córnea. Esta es la capa de la córnea que tiene sus partes también. Su membrana de Bowman, su epitelio, y luego tienen el endotelio. Ok, esa es la córnea, es como lente, ¿no? Luego viene la uvea, aquí tiene un canal que se llama el canal de Schlemm, por donde ese líquido que estaba en la cámara va a evacuarse. Es un líquido que circula, ¿no? Circula, se produce por los cuerpos ciliar. Ese líquido tiene una composición específica, es muy cristalino. Luego eso se sale. Perdón, creo que alguien quiere entrar. No. Oh, sí. No, parecía que vi. Ya, entonces, bueno, eso es. Ahora, alguna descripción importante de la córnea. Tiene un diámetro de 11 milímetros, o sea, bueno, entienden, ¿no? Lo que es el diámetro. Es como otro lente, todo es ahí más o menos circular. Entonces tiene un diámetro de 11 milímetros, quiere decir 1,1 cm, ¿no? 1,1 de centímetros. Su grosor es de 1 milímetro, ¿no? Es esta capa lo que estamos, estito sería 1 milímetro. Que bueno, varía un poco, pero a nivel cuando se une con la esclerótica, se adelgaza y mide solamente 0,5 centímetros. A ver, perdón, 1 centímetro cuando está junto con la esclera y en el centro tiene, más bien se adelgaza y tiene solamente 0,5 milímetros. El poder de convergencia, o sea, el poder de refracción que tiene la córnea es de 41 a 45 dioptrías. Ya hemos visto lo que es una dioptria, así que tiene bastante claro cuán poderosa es la córnea. Es un lente más poderoso en ese sentido. ¿Qué cosa tiene la córnea? Epitelio, la membrana de Bowman, que es la lámina elástica anterior, el estroma, que es esta parte, justamente de lo que está hecha la córnea. Luego tienen la membrana de Meurs, la lámina elástica posterior, que vendría a ser estita. ¿No? Y finalmente es ¿no? Chiquitito. Y eso está recubierto por un endotelio. ¿Ok? Bueno, esa es la estructura. El cristalino, por su parte, a ver, es como un lentecito que hemos hablado, tiene una parte, uno de los lados es bastante elástico, que es lo que le permite, ¿no? Aumentar o disminuir la curvatura. Tiene un epitelio que está por delante y debajo de la cápsula y de la sustancia del cristalino.
y que representa su masa principal. Ese cristalino es un líquido también, pero es el líquido de entrada. Desde que uno nace tiene ese líquido y es para toda la vida, ese si no se recambia. Y tiene algunas proteínas eh, que con el tiempo esas proteínas a veces se precipitan con la edad y eso forma las cataratas. Entonces esas cataratas bueno, impiden la visión. Entonces cuando se hace la cirugía de cataratas, básicamente es un cambio de cristalino, ¿no? Se le saca el cristalino, se sacan las proteínas y bueno, como es solo un lente, se pierde, digamos, la acomodación, pero no la visión a lejos, porque eso es generalmente una persona mayor donde ya el cristalino prácticamente ya ha perdido casi todo el poder de acomodación. Bueno, el cristalino, ya hemos hablado del cristalino, tiene los ligamentos suspensorios, que se llaman la célula de zinc, y bueno, como aquí, salen del cuerpo ciliar y van se alejan hacia la mitad hacia el ecuador, se llama, no sé qué, el lente, todo alrededor, ¿no? Suspendido así por todo lado. Ese es son los de zinc y esos son los ligamentos suspensorios. Bueno, es ese. Luego viene otra cosa importante del ojo, es el aparato lacrimal. Tenemos una glándula lacrimal, ¿no? Y hay otras glándulas accesorias. Está ubicada la glándula lacrimal principal en la pared por arriba y afuera de la órbita, como aquí tenemos la órbita, aquí tienen el frontal, bueno, tras el esfenoides, etc. Los huesitos aquí, justo en la parte, entonces, superior y afuera de la órbita, ahí está suspendida la glándula lacrimal. Tiene una longitud de más o menos 20 milímetros, o sea, 2 centímetros, con un ancho de 12 y un grosor de 5 milímetros, ¿no? Está más o menos ahí. Esta es la glándula y tiene dos conductos por donde va a verter las lágrimas. Tiene su inervación simpática y parasimpática, etc. Entonces, bueno, cuando uno llora, se produce bastante más lágrima y hasta a mí, entonces por aquí salen las lágrimas y se vierte su líquido, las lágrimas, hacia el ojo. No es un aparato para llorar, es el aparato para lubricar el ojo, ¿no? Para eso sirven las glándulas lacrimales. O sea, el ojo para tener una visión y como es un sistema de lentes y tan delicado, necesita estar siempre húmedo y para eso están las glándulas lacrimales. Siempre están virtiendo y lubricando el ojo para que podamos ver bien, ¿no? Entonces, bueno, aquí tienen las otras glándulas lacrimales que están al otro lado de la órbita, la superior, la inferior, bueno, que las otras cosas ya las hemos visto. Bien, ese es el aparato lacrimal. ¿Cómo se secreta las lágrimas? Entonces, eso les decía, aquí está. La principal tiene inervación abundante. En el interior de la glándula, esas fibras terminan en la superficie de las glándulas secretoras, o sea, al interior, ¿no?, de la glándula. Las fibras, hasta en las fibras nerviosas llegan ahí, y el parasimpático genera una despolarización y eso causa una desgranulación y construcción de los conductos excretores
y de esa manera se vierte la lágrima hacia el ojo, ¿no? Entonces aquí está la glándula lacrimal. Tenemos aquí el núcleo lacrimal que está a nivel del tallo cerebral, justo debajo del puente. Bueno, aquí tiene bulbo, etc., ¿no? Todas las otras estructuras. Viene por aquí el nervio parasimpático, sale y llega hasta aquí a la glándula lacrimal. Y esta otra es una hay inervación, pero sensitiva, ¿no? Que es parte del reflejo. ¿Ok? Entonces, puede haber también por otra vía una estimulación aquí para que llegue al núcleo lacrimal, que va a mandar su señal hasta la glándula lacrimal. También aquí otra vía de donde viene otro estímulo es de las coanas, aquí, de los cornetes a nivel nasal, que va a llegar al mismo núcleo. Entonces, si ustedes ven, tiene eferencias, más bien aferencias de distintas partes. Entonces, las lágrimas se pueden verter, digamos, cuando hay una irritación lacrimal, para una irritación nasal, como pasa cuando uno está resfriado, por ejemplo, se estimula mucho y los ojos están rojos y como llorando, ¿no? O cuando uno llora también, es igual. Luego, también puede ser por otros estímulos más bien de la fuente interna, del tálamo y hipotálamo, ¿no? Que van a estimular también a la glándula. Y bueno, y el mismo ojo, ¿no? Si entra una arenita o alguito, como ya saben, el ojo tiene que lavarse, entonces el reflejo lacrimal hace que esa presencia de algún cuerpo extraño genere producción de lágrimas. Y entonces bueno, se lava el ojo, ¿no? Como eso, y es para eliminar esos estímulos. Y bueno, la parte emocional viene por aquí, ¿no? Uno llora cuando está muy triste, le estimula el tálamo, hipotálamo, especialmente, y llega a estimular a la glándula para que la glándula, a través del parasimpático, produzca lágrimas, se contraiga la glándula y llore, y se secrete. ¿Ok? Bueno, las fuentes, como ya les he dicho, la secreción puede ser de córnea, conjuntiva, piel, mucosa nasal y oral de toda esa parte, o también de la red central, cuando hay la parte emocional o la retina, ¿no? Ese es el sistema lacrimal, digamos. ¿Ok? Entonces, pasamos. Luego, el humor vítreo y el humor acuoso. Bueno, el vítreo es la parte más posterior, está aquí atrás. Es una masa gelatinosa. Es líquido, pero en estado de gel, ¿no? Es sólido, no bien circula líquido y se le cambia, pero es básicamente un gel. Que está situado en el humor vítreo detrás del cristalino y delante de la retina y llena todo el globo ocular. La sustancia que tiene, que es el gel, es una sustancia viscosa, transparente, gelatinosa. Su densidad es de 1005, o sea, es casi como agua, ¿no? La densidad del agua, o peso específico, que es lo mismo, del agua es 1. En el caso del líquido del humor vítreo, es casi como agua 1.5, pero es en estado de gel. Tiene un índice de refracción de 1.3 y es principalmente 98.4 de
formado por agua, igual que la gelatina que comemos, ¿no? Es agua, pero en estado de gel, porque tiene proteínas que la vuelven así. El humor acuoso, al contrario, es bastante líquido y está en la parte anterior, ya les estaba hablando de eso hace rato. Se produce en en el protociliar. A ver, aquí está más o menos. Sí. Aquí se produce en esos gránulos que están ahí en la pelota ciliar. Hay unos canales especiales por donde se circula ese líquido y llega a la cámara anterior. Ese líquido se recambia constantemente y luego a través del canal de Schlemm vuelve, bueno, se elimina y se reabsorbe a través de la circulación, ¿no? O sea, es un pequeño circuito, digamos, por donde circula ese, ese líquido. Ven ustedes aquí hay una señalando el ángulo iridocorneal, por ahí desaparece por ahí se desaparece el líquido, o sea, circula por aquí, ¿no? Entra entre el iris y el cristalino, sale por ahí por el canal, llega aquí al canal anterior, llena esa parte, se recambia y bueno, la circulación sale por el ángulo. Esto es importante el ángulo porque esto es para definir después lo que es un glaucoma de ángulo abierto o ángulo cerrado. El glaucoma es un proceso por el que la presión de este líquido aumenta y si aumenta mucho puede dañar a la córnea y bueno, produce ceguera, en otras palabras, el glaucoma, ¿no? Entonces, bueno, hay de ángulo abierto y cerrado y por eso se llama en relación a este ángulo, ¿no? Bueno, ese es el circuito por donde va el líquido. Entonces, ¿para qué sirve ese humor acuoso? Es parte del sistema de lentes. Luego, tiene la función también de mantener la forma del ojo, o sea, tiene una función estructural, si quieren. Entonces, permite el mantenimiento de la forma y el volumen del globo ocular y interviene también, tiene una función trófica, ¿no? Interviene de modo determinante en el trofismo de las estructuras musculares, o sea, en el crecimiento de las estructuras que no tienen vasos sanguíneos, ¿no? O sea, no solo el crecimiento de tamaño, sino que se mantenga, ¿no? Su nutrición, etc. Como no tienen vasos sanguíneos, su oxígeno y todo lo que necesitan sus células llegan a través de esto, ¿no? O sea, para la córnea y el cristalino se alimentan y crecen a través de eso. Les dan los nutrientes, les dan oxígeno y además es el encargado de retirar el ácido CO2, ¿no? El anillo carbónico, no dióxido de carbono. Entonces, es un líquido que, digamos, nutriente de todo lo que es el ojo en las estructuras avasculares, ¿no? Córnea, básicamente, y cristalino. Todo esto, la córnea tiene que ser un lente fino, no tiene por eso vasos. Ok, entonces esa es la función del humor vítreo y del humor acuoso. Bueno, eso ya les he explicado. Aquí está en la cámara. El humor acuoso, bueno, se mueve por un transporte unidireccional de los solutos. Sigue de forma pasiva el gradiente de concentración por osmosis, ya saben. Esta es la velocidad de producción. Se producen 2.2 milímetros de mercurio,
milímetros cúbicos, perdón, centímetros cúbicos, en este caso es milímetros cúbicos, eso sería un centímetro cúbico son, bueno, no tiene idea, ¿no? Son, ¿cómo es? Un décimo del centímetro, bueno, un milímetro cúbico, imagínense lo que es, ¿no? Una mini gota. Entonces se produce más o menos, cada minuto se está produciendo eso, ¿no? 2.2 milímetros cúbicos. Los procesos ciliares de los que ya les he hablado, bueno, están formados por unas 70 crestas laminares que se insertan en la cara anterior del cuerpo ciliar. Así hemos visto, son, en los dibujos que hemos visto son los que vienen por aquí, ¿no? ¿Dónde está? Estos son los procesos ciliares, ¿no? Bueno, aquí sí, estos, exactamente estos. El otro es el músculo ciliar. Luego, ¿qué más? Bueno, se mueve por difusión, diálisis y ultrafiltración, está bien eso. La diálisis y la ultrafiltración hacen lo que la diferencia proteínica entre plasma y humor acuoso. O sea, el humor acuoso es pura agua prácticamente, ¿no? El plasma tiene bastantes proteínas. Entonces, por la diálisis y por la ultrafiltración, eso significa que el humor acuoso que viene del plasma no va a tener proteínas, es la ultrafiltración, ¿no? Y el agua pasa simplemente por un proceso de osmosis, que en este caso es un estilo de diálisis. Luego, entonces, las cantidades que tiene, las sustancias que tiene esto son sodio, cloro, ácido ascórbico, ácido láctico. Bueno, y algunas otras características ahí. Esto ya revisado. Entonces, lo que le decía un poquito hace rato. El glaucoma es una patología que se da por un aumento de la presión de la cámara anterior, ¿no? No es evidente, no da muchos síntomas, excepto que ya cuando se ha avanzado hay una alteración en la visión. Y cuando hay mucha presión va a lesionar a la córnea, como les decía, pero en general va a presionar más al nervio óptico y de esa manera puede llegar a la ceguera. Y antes se creía que era básicamente es el aumento de la presión intraocular, pero no es simplemente eso, ¿no? Y esto es lo que les decía. El glaucoma de ángulo abierto es el más común, 95% de los casos. Y esto es cuando lo que les mostraba, por donde, en ese ángulo, por donde salía, ese es el drenaje. Ahí se obstruye, entonces si no hay obstrucción, obviamente hay un aumento de líquido en la cantidad de líquido, ¿no? Que está circulando en la cámara anterior. Entonces, obviamente, eso va a hacer que aumente la presión de lo interno del ojo, porque, bueno, obvio, está tapado, ¿no? Entonces, sigue produciendo, pero no hay drenaje, entonces aumenta la cantidad de líquido. Y como son estructuras bien limitadas, pues aumenta la presión, ¿no? El glaucoma de ángulo cerrado es otro tipo de, bueno, otra alteración que se instala así rápidamente y igual es cuando se cierra muy rápidamente, ese ángulo se obstruye y es bueno, es una alteración aguda, ¿no?
En ambos casos hay obstrucción, pero en el ángulo cerrado es cuando está totalmente obstruido, ¿no? En el caso del ángulo abierto, hay impedimento del reflujo, hay obstrucción, pero parcial, digamos. En cambio, el ángulo cerrado es totalmente, y por eso aumenta muy rápido la presión y bueno, generalmente es un problema agudo, ¿no? El otro es crónico y se da en años. Y hay otro glaucoma con tensión intraocular normal, en la que se daña el nervio óptico sin que haya cambio en la alteración, en la presión del líquido circulante en la cámara anterior. Eso todavía no se conoce la causa. Antes solamente veías un glaucoma de ángulo abierto y cerrado. Ahora hay esta otra que es con la presión normal, pero se daña bueno, con la consecuencia es que haya una lesión del nervio óptico y, bueno, causa ceguera, ¿no? Un ejemplo de esto es lo que ustedes conocen al pintor famoso, el que pinta con ¿cuál es su nombre? Van Gogh, ¿no? Van Gogh es el que pinta medio rayado, ¿no ve? Con ondas así. Si ustedes ven la pintura de Van Gogh, sobre todo las últimas, decían que tenía glaucoma, ha muerto joven, ¿no? Van Gogh, pero tenía glaucoma y por eso pintaba así como veía el mundo así medio rayado, así un poco estilo, como en sus pinturas. Pues a ver, vayan a ver algún rato si pueden. Bueno, otras características de lo que es el ojo, todavía no estamos en la parte neurofisiológica, solo es esto. La agudeza visual es la capacidad que tiene una persona de ver o de diferenciar dos puntos que están a una distancia y dos puntos muy cercanos, ¿no? Como ven ustedes aquí, ¿cómo se produce eso? Cuando la agudeza visual se mide así, vemos a qué distancia es uno capaz de diferenciar la separación que hay entre dos objetos que estén separados a 1 milímetro. Entonces, uno que tiene la agudeza visual normal va a poder ver dos objetos que estén separados a 1 milímetro, a 10 metros, los ve separados. Si la agudeza visual ha disminuido, entonces uno va a ver esos objetos que están separados a 1 milímetro, va a ver como un solo punto, ya no como dos. Entonces no puede distinguir la separación. A eso se refiere la agudeza visual. Y aquí está el esquema de cómo funciona o cuál es la base de eso. Tiene aquí el ojo, el cristalino, aquí mide 17 milímetros y de aquí 10 metros, ¿no? Entonces, para que podamos ver la distancia que hay, para que podamos distinguir los dos puntos que están separados por 1 milímetro, la, la luz que viene de cada uno de los objetos tiene que incidir en el ojo, exactamente en la retina, y tiene que estar separado a 2 micros. Si llega así, con la separación de 2 micras, vamos a decir que sí, somos capaces de ver. Pero si hay menos, por alguna razón, digamos que no está proyectando la imagen bien exactamente ahí, o hay una alteración en la retina y la separación entre los puntos estimulados en la retina es menos de 2 micras, lo vamos a ver solo como un punto. Eso es lo que es la agudeza visual. Eso no solo depende de la retina, sino también del sistema de lentes, obviamente, ¿no? Entonces, para medir eso, si la capacidad de ver esa separación, si tenemos una agudeza visual normal,
se usa la tabla que se llama la tabla de Snell, ¿no? Que seguramente todos los que usan lentes les han hecho esta prueba, ¿no? A 10 metros al frente, a ver, vayan distinguiendo las letras. Entonces, bueno, como ven, las letras van cambiando de tamaño, de grande a más chico, más chico, más chico, más chico. O sea, estamos, digamos, viendo según la distancia si, bueno, es de otra manera, ¿no? Aquí no hay dos puntos separados, pero lo que es el equivalente. Entonces, si ven una letra, pueden distinguir así a esa distancia una letra así chiquitita, como por ejemplo aquí la E, la L, así, y la pueden distinguir bien, bueno. Ese es un equivalente de esa agudeza visual normal. Si no, si pueden leer solo una grande, bueno, pues significa que han disminuido su agudeza visual. Bueno, y finalmente, para hoy lo que es la percepción de la distancia. ¿Cómo se percibe la distancia? El, el cerebro sabe qué distancia, por la experiencia, sabe dónde está, dónde se proyecta este objeto, por ejemplo. Eh, Están dos objetos, ¿está bien? Para percibir la distancia. Sabemos a qué distancia está un objeto, pero no del otro. Entonces, ambos se proyectan sobre la retina. Dependiendo de la distancia que haya entre donde se está estimulando el objeto conocido y el desconocido, eso el cerebro va a poder interpretar como que va a poder deducir, digamos, entender a qué distancia está el objeto desconocido. ¿Sí? O sea, dónde se proyecten una imagen u otra, o sea, dónde se proyecten las cosas sobre la retina, determina o permite más bien al cerebro saber la distancia a la que está y también el tamaño, ¿no? Para que sepamos si está cerca o lejos, igual, dónde se proyecta, es como si nuestro cerebro tuviera es como un radar, ¿no? Donde llega la retina, hay dos puntos, dependiendo de la separación a la que están los puntos, podemos saber este está a tal distancia, o saber este objeto es grande o es chico. Bueno, ahorita estamos viendo sobre todo la distancia. Bueno, ese proceso se llama el paralaje, ¿no? Y es importante para eso, para poder medir la distancia, que haya el funcionamiento de los dos ojos, lo que se llama la visión estereoscópica. Si una persona tiene un solo ojo, le va a costar mucho más poder saber la distancia, ¿no? O de plano no va a poder calcular bien la distancia. Es necesario que sea la visión, como está aquí, de los dos lados, comparando, o sea, la presencia de los dos ojos, la función de los dos ojos, esa visión estereoscópica, nos permite ver no solo el objeto en el plano donde está, sino la profundidad, ¿no? Por eso es la estereoscópica. Entonces, es importante por eso la visión de los dos ojos. Esa es la visión binocular, la que nos da la percepción de la distancia exacta, digamos. Ok. Bueno, luego este otro proceso de la adaptación a la luz. Cuando entramos de un lugar de mucho sol, digamos, estamos afuera, y entramos al cine, por ejemplo, un lugar que está totalmente oscuro, en los primeros segundos no vemos nada, ¿no? Es como si éramos ciegos. Tiene que pasar un tiempo para que se adapte. De eso es lo que estamos mostrando aquí, cómo se adapta. Va a tardar bueno, dependiendo
digamos, un cierto tiempo, ¿no? Es un proceso lento y esto lo que se muestra aquí es la curva de adaptación a la oscuridad. Saben que tenemos conos y bastones, entonces aquí está, en esta grafiquita se les muestra el tiempo de adaptación y aquí tienen el logaritmo de la intensidad de la iluminación, ¿no? Entonces, cuando cambia el tiempo de adaptación, primero los conos son los que se adaptan un poco más rápido, pero tienen una adaptación limitada. En cambio, los bastones tardan más, pero su capacidad va a ser mucho mayor, ¿no? O sea, en otras palabras, este logaritmo de la intensidad luminosa significa que aquí, para el tiempo de adaptación, aquí, digamos, aquí inicia el proceso de adaptación, los conos se van adaptando en más o menos en minutos, en 2,5 minutos, digamos, hasta 5 minutos, se van adaptando los conos a la nueva situación, a la nueva intensidad de luz, porque eso es lo que estamos midiendo, ¿no? Entonces aquí necesita una intensidad de luz alta, aquí es menos, ¿no? Es el logaritmo, por si acaso, el logaritmo de la intensidad luminosa. Aquí va disminuyendo y aquí solo necesita, digamos, de 8 a 6 después de 10 minutos y de ahí se mantiene. Ya no va a poder percibir más o sea, siempre va a estar en esa intensidad de luz. En cambio, los bastones se adaptan así, pero siguen bajando, bajando, bajando. Y los bastones, después de 25 minutos de adaptación, la intensidad luminosa que necesitan va a ser 3. O si están en 30, bueno, casi igual. Digamos, está 3, 2.9, 2.5. O sea que si ven, el cono máximo puede bajar, se adapta y puede alcanzar todavía percibir una intensidad de 6. En cambio, los bastones, que son muchísimo más sensibles, pueden alcanzar. Después de 20 minutos o 30 minutos, pueden ver cuando la luminosidad está casi el 3 veces de lo que estaba con luz total, ¿no? Brillante. ¿Ok? Entonces, esta es la adaptación. En ese sentido, los conos son muchísimo más sensibles. Eso vamos a ver cuando veamos, bueno, lo van a entender mejor cuando veamos todo lo que es cómo funciona la retina. ¿Ok? Bueno, esa es la adaptación de la retina. Y luego el punto ciego, ¿cómo se determina el punto ciego? Bueno, no sé si está en su libro exactamente esto, pero pueden hacer eso ahorita si quieren. Vean, cierren el ojo derecho y enfoquen la cruz de arriba con el ojo izquierdo. Entonces van a ver después de un poco tiempo, tiene que estar a 15 centímetros más o menos para descubrir el punto ciego. Y cuando ven eso, al mover un poquito, en un momento va a desaparecer. Es el círculo que está a la izquierda. Si quieren hacer, cierren el derecho, concéntrense en la cruz y vayan moviendo la cabeza y va a desaparecer. ¿Por qué? Porque justo eso va a quedar el círculo va a quedar justo sobre el punto ciego, entonces no van a poder ver nada. Después de hacer eso, después de que desaparezca, a ver si, no sé si, bueno, si alcanza a desaparecer, y cuando ven después hacia abajo, desaparece, lo que desaparece es, aquí hay una separación, ¿no ven? Entre estas dos líneas. Después de ver eso, cuando ven abajo,
desaparece esta línea. Quiere decir que esto está justo enfocado en el punto ciego, entonces parece continuo, pero en realidad no es continuo. Bueno, ese es el punto ciego, un ejercicio. Bueno, ahí vamos a quedar. Ya, vamos a ver luego. En la siguiente clase ya vamos a ver parte 2, que es la traducción. Les recomiendo que por favor lean todo esto, lo que es la retina, cómo están conformadas la retina, los tipos de células, los circuitos que hay, etc. ¿Ok? Por ahora quedamos hasta ahí y nos vemos el viernes a las